Sí, parece que ya estoy transmitiendo. Pero nunca he transmitido yo en vivo así de mi casa. Bueno, es tarde. No son días, ya son tarde. Buenas tardes. Estoy transmitiendo en vivo porque ando pensando mucho y eso me hace daño, me estoy quedando pelón. Pero más que pensar estaba pues meditando en mi diario vivir. Me han venido aconteciendo cosas grandes. Dios trabaja muy de cerca conmigo y, y me vigila en el sentido bueno de la palabra porque me reprende. Eso me llena de, de felicidad en el sentido de que dice Proverbios 3 me dice que no debo menospreciar el castigo de Dios ni me fatigue en su corrección. 3.11, 3.11, 12 y 13 dice, porque Dios al que ama lo castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y pues para mí la sabiduría viene de la mano del conocimiento, que no es lo mismo. Para mí el conocimiento es aquello que yo alimento en mi mente y cuando lo llevo al terreno de los hechos, cuando lo llevo de mi mente a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, a mi caminar, pues el conocimiento aplicado se convierte en sabiduría. Y no pretendo ni ser sabio, ni dar una prédica, ni una cátedra, sino compartir lo que encontré a raíz de eventos que me han sucedido o que me he generado. Ayer andaba yo incómodo, eh, rayando incluso en lo molesto. Estaba molesto, de hecho, por por como Dios me habló, como Él me habla directamente, sin tapujos, y, y escucharlo me provoca incomodidad, porque dentro de mi crecimiento personal, emocional, espiritual, mental, pues va mucho mi programa de doble A. No es un secreto que yo soy alcohólico en recuperación desde hace ya muchas 24 horas. Y tampoco es un secreto de que trato de seguir a Cristo. Eh, Doy pasos firmes, unos para adelante, dos para atrás, pero busco seguir a Cristo y, y esto de que Dios me hable y me reprenda me hace sentir feliz, pero también a su vez me hace sentir comprometido. Y en el post anterior hablaba yo del incorrecto uso del lenguaje, en el que he incurrido durante todos estos años en la justificación de que pues todo me es lícito, dice Corintios 10:23 que todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo edifica. Pero decía, bueno, si yo edifico, no importa que aviente sapos y culebras por la boca. Y estaba molesto porque más de una persona me ha hecho esa observación, ¿no? Que yo estoy ahorita pues buscando servir al más necesitado en una clínica de recuperación de las adicciones, donde se me da el espacio de apoyarles con música, clases de canto, bailamos, danzamos, cantamos, estudiamos la palabra y buscamos saber, como dice Salmo 47:7, cantamos con inteligencia desde el momento en el que entendemos por qué alabar, para qué alabar, cuándo alabar, dónde alabar, con qué instrumentos podemos alabar, cuáles son las formas de alabanza, de adoración, de júbilo y expresiones de lo mismo, ¿no? Que levantar las manos, batir las manos, postrarse, exaltar, y todo eso lo he venido estudiando y aprendiendo de la mano de los internos de esta clínica. Y, y de repente me emociono mucho y se me olvida que Dios me indica claramente que ninguna palabra corrompida que salga de mi boca que no sea buena para la o necesaria, dice, para el fin de dar gracia a los que le escuchan. Efesios 4:29 es muy claro en esta parte donde dice que lo que salga de mi boca tiene que ser inmaculado y que sea bueno para lo necesario.
que no diga palabras innecesarias ni redundantes. Me marca también en Mateo acerca de la oración, que debo hacerlo este, pues a puerta cerrada, ¿no? Y palabras no sin sentido ni repetitivas y demás, ¿no? Pero pues empecé a buscar en las respuestas creyendo que las conocía, pero empecé a estudiar mi Biblia o mis Biblias que tengo acá atrás porque me gusta estudiar diferentes versiones cuando no quiero entender algo o cuando quiero darle una interpretación personal más allá de un rema. Agarro el logos para, para leerlo, y cuando viene la parte de la meditación en donde tengo que encontrar el rema adecuado a mi situación personal y a mi edificación espiritual, no me gusta lo que me dice. Y entonces cambio de versión. Yo, mi Biblia de estudio es Reina Valera, pero de repente agarro Biblia LBLA, NBI, incluso la del Nuevo Mundo, porque busco ampliar mi conocimiento, voy a las raíces etimológicas, pregunto a personas que saben más que yo, y desde luego que pues le pido entendimiento, pero sin embargo pues escudriño las escrituras, como dice Juan 5:39, me agrada. Y ahorita buscando, preparé unas ideas conforme a lo que fui leyendo, pero de repente abrí la Biblia bueno, tengo aquí dos Biblias aquí en el escritorio, y buscaba otra cosa. Buscaba acerca de Santiago 1:22, donde me dice que debo ser hacedor de la palabra y no solamente oidor, porque al ser solamente escuchador me engaño a mí mismo, ¿no? Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y todo eso duele, ¿no? Pero estaba buscando eso, y en vez de buscar en Santiago 1, me fui a Santiago 2 y, y, y no, Santiago 3, perdón. Y me fui de espaldas cuando me dice, el que no peca en palabra es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo y someternos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos, con un pequeño timón el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean como una llama devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana, pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Dice, es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga. Y, y esto no era lo que yo quería buscar, sin embargo, pues lo encontré o me encontró. Y también buscaba, porque me metí en el rollo de Mateo 15, me metí en ese rollo de buscar, cuando, cuando le dice, a ver, por aquí la tenía en la computadora, pero se me fue un poquito, se me perdió, pues, creo que sí es de Mateo 15:7. Bueno, viendo un poquito más atrás, habla de que aquel que honra a su padre y a su madre, aquel que no honra a su padre y a su madre dice que muere irremisiblemente. Y después habla de eso, de que en vez de honrar a tu padre y a tu madre, hemos invalidado el mandamiento de Dios por nuestra tradición. Y dice, en el 15:7 de Mateo cita a Isaías 29:13, si no me equivoco, donde dice, y lo pone textual, dice, este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué busqué Porque yo soy muy fan, digamos así, del versículo que dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, que es el Mateo 15:11, sino lo que sale de la boca esto contamina al hombre.
Entonces me pone a mí a pensar en cómo me expreso, cómo me dirijo a las personas que les platico pues de lo que yo he encontrado en mi vida, en mi testimonio de vida, a través de seguir los pasos de Dios, que lo sigo, insisto, torpemente, pero busco, tal vez sea el menos indicado, ¿no? Tal vez sea el menos indicado para hablar de Dios, pero también viene a mi mente, y dentro de todo este estudio que tuve desde ayer, que, mmm, que para ser discípulo de Dios, pues sí se necesita cumplir ciertas características, ¿no? Para ser siervo de Dios. Pero también me acuerdo de los apóstoles que en Lucas 9, sí, Lucas 9, este, le decían a Jesús, maestro, hemos visto unos hombres que estaban, a un hombre que estaba echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿no? Porque pues no camina como nosotros caminamos. Y me enganché con esa cita, ¿no? Porque dije, bueno, pues a lo mejor yo soy ese hombre que está echando demonios fuera y no sigo los pasos de cristianos certificados, ¿no? O de pastores. No soy pastor ni pretendo serlo, ni soy eh, ni soy un hacedor de la palabra, por lo que les comento. Sin embargo, tal vez sea el que más ganas tiene de seguir a Cristo, tal vez sea una de las personas que más quisieran ser el vaso del alfarero, ¿no? Yo soy el barro y él es el alfarero y cuantas veces me tenga que quebrar para, para decir este no sirve, vamos a quebrantarlo y vamos a hacer uno nuevo, trato de dejar ser esa arcilla, ¿no? Me cuesta trabajo. Sin embargo, Jesús les contesta ya en Lucas 9:50, les contesta, no les prohíbas que, que expulsen demonios en mi nombre, porque el que no es contra nosotros, pues está con nosotros, ¿no? Y, y, y el mismo pasaje viene en Marcos, no recuerdo exactamente Marcos qué es, pero ahí le dice que es la misma referencia cruzada en el Evangelio, pero dice que maestro, hemos visto que en tu nombre alguien echaba demonios, pero él no nos sigue, entonces se lo prohibimos porque no nos sigue. Y eso fue lo que los apóstoles, o sea, los más cercanos a Jesús le decían, ¿no? Y Jesús les dice, no se lo prohíbas, porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir algo malo de mí, porque el que no está contra nosotros, está por nosotros es, dice, cualquiera que les diera un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, dice, no perderá su recompensa. Y aunque no estoy por la recompensa, sí estoy por la recompensa, porque me ha dado mucho. Yo tengo bien claro que detrás o que la alabanza precede a la victoria. A mí me gusta mucho la música, no es un secreto que pues, soy melómano empedernido. Que otra cosa que me apasiona pues es el programa y trabajo y estoy parado por el alcohólico, por el drogadicto, por el enfermo emocional. Desde hace muchos años estoy parado ahí por él, porque detrás de mi servicio hay madurez para mí. Yo maduro a través del servicio y busco que no solo sea el programa. En un inicio sí solo programa. A pesar de ser un programa espiritual, pues hay cosas que contrapuntean de repente con lo que es el verdadero manual de vida, que yo cariñosamente le digo a la Biblia, que es el manual, porque es el manual del fabricante. Cuando algo no funciona, siempre hago esa analogía, pues no vas a desarmarlo si no sabes que lo vas a descomponer más y no vas a llevarlo con cualquier persona si es algo que en realidad necesitas, como es la vida misma. Es preferible acudir al centro de servicio especializado, que en este caso pues es algún grupo de autoayuda, tu iglesia, tu congregación, tu lugar de fuente espiritual, donde habita Dios, que donde dos o más se reúnen, Él prometió estar ahí. Pero más allá de eso, puedes ir directamente al manual del fabricante. Yo sé que Dios me hizo a mí a su imagen y semejanza y que el manual lo dejó por escrito, instructivo, de cómo hacerle para que dure más, cómo hacerle para que no se descomponga, cómo hacerle en caso de descompostura. Y quién mejor que el gran maestro que dejó testimonio vivo a través de Jesús y un manual de 66 libros que son para mí la guía, el, el,
ahí resuelvo cualquier duda que tengo. Y esta incertidumbre que vino a mí, me queda claro de dónde viene, ¿no? De una deficiencia en mis cualidades de carácter, o una deficiencia en mi espiritualidad, en mi fe. Dice en Lucas 9, ¿no? ¿Por qué dudaste? Porque dejé de ver, ¿no? Igual que Pedro, dejó de ver hacia dónde iba a caminar, aunque ya estaba caminando sobre el agua, se hunde, ¿no? Sin embargo, en cuanto pide la ayuda, pues dice la palabra que inmediatamente Jesús extiende su mano y lo saca de ese pues inminente descenso al fondo. Y le reprende y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿No? Entonces me puse a analizar pues, Mateo 15, 11 y terminé leyendo Lucas. Hablaba yo de que busco ser un siervo, ¿no? De Dios y que busco trabajar para Él, expulsar demonios en su nombre y demás, ¿no? Y estudiando y leyendo me salió una cita bíblica que es Éxodo 19:8, en tiempos de Moisés, que dice que todos respondieron a una voz y dijeron, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Y los liberó y los llevó a la tierra prometida y demás. Claro, tuvieron que caminar, perderse, estar en vicisitudes 40 años. Y me viene a la cabeza, pues, qué es un siervo, o cómo debe ser el servidor o el discípulo. Y Lucas se avienta pues, un medio libro que, que me deja con la boca abierta porque veo a María, la Madre de Dios, veo a José, el Padre terrenal o el esposo de María, escuchar a Dios, confiar y después obedecer. Y ese salto de fe es el que libera al alcohólico, al drogadicto, a la persona que sufre, ¿no? Ese es el paso que a veces me cuesta dar a mí, ¿no? Sin embargo, hoy entiendo que yo creo, que confío. Y cuando alguien cree, como dice Hebreos 11:1, ¿no? Cuando tienes la certidumbre ante lo incierto y la convicción de aquello que no puedes ver y demás, pues obedeces. Y ahí es donde entra mi ansiedad. Soy un humano imperfecto, lleno de defectos y de pecados. Y me siento privilegiado porque yo sé que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Me dice, cree, confía y obedece. Toda la Biblia me dice, Toño cree, Toño confía, Toño obedece. Porque soy de la creencia que la fe y la obediencia vienen en el mismo paquete, por ahí escuché eso, ¿no? Y entonces es ahí donde entra un segundo paso en el programa de AA, que dices, pues un segundo paso me habla de un poder superior a mí mismo y que tengo que llegar al convencimiento de que Él puede sanar mi alma, mi mente, mi espíritu. Y convencido estoy. Pero la implicación aquí en el segundo paso dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría. No dice que está implícito, en el creer está ya y que es un caminar, es llegar del punto A al punto B, es dar ciertos pasos, no es de inmediato, la fe no es de inmediato, es un músculo. Para mi punto de vista es un músculo que si tú lo tienes débil lo que tienes que hacer es ejercitarlo, como cualquier otro defecto de carácter. Si tienes problemas no sé, de ira, entonces tienes que fortalecer tu tolerancia, como un músculo, como la analogía o la fábula o ¿cómo se llaman? La anécdota, ¿cómo se llaman? Sí, como una fábula de, del anciano que dice que hay dos lobos viviendo dentro de mí. Los nietos le dicen, ¿cuál crees que gane? Bueno, uno es el odio y otro es el amor. Le dicen, pues aquel que yo decida alimentar más, ¿no? Entonces, me viene también a la mente Isaías, ¿no? 29:13, que dice que el pueblo se acerca con su boca pero, y con sus labios me honra, ¿no? Pero su corazón y su temor están lejos de mí, ¿no?
porque siguen las cosas del mundo, siguen haciendo las cosas de los hombres. Colosenses 3:23 me dice, haz las cosas de corazón para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Y ese es mi diario caminar. Cuando baja el ángel eh, a anunciar a María en Lucas 1:38, ella contesta, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dices, bueno, qué grande, ¿no? O sea, porque me está diciendo, creo, confío y obedezco. Soy o voy a ser, como dijo, incluso José dijo, pues no soy digno de ser esa persona que quieren que sea. Sin embargo, también viene un ángel, un mensajero de Dios, y le dice, cree, confía, obedece. Y este señor cree, confió y obedeció. María creyó, confió y obedeció. Jesús creyó, confió y obedeció. Moisés, Abraham, Job, Jacob, etcétera. Y Toño cree, confía y obedece. Ya para un capítulo 2, Lucas dice que los pastores hablaron la parte esta que conocemos como pastorela a nosotros, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad con los hombres, bla, bla. Y dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y en el 2:19 dice Lucas, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Todo lo que escuchaba de las personas, de los pastores, en mi caso personal, son otro tipo de pastores, pero tomé esa interpretación. Todo lo que mis pastores me dicen, pues me maravilla, en realidad me maravilla. Pero María guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón, siendo la madre de Dios, ¿no? De Jesús. Y una vez más creyó, confió y obedeció, ¿no? Siendo María. Yo quisiera ser como María, a pesar de que soy varón, eso no está en tela de juicio, sino aquel siervo que dice, hágase el Señor en mí tu voluntad. Y lo dice inmediatamente después, cuando dice, porque para Dios no hay imposibles, en el 1:37. Me dio unos bibliazos, yo así le llamo. Lucas, el día de hoy el médico querido, dijera, aquel que acompañó a Pablo y tomó nota, aquel que habló de los hechos de los apóstoles. Y un pasaje en el Evangelio de Lucas, de Mateo y de Marcos, en donde está María y los hermanos, hijos de José, pero no pueden llegar a Jesús, que está predicando, no pueden llegar a Jesús por causa de la multitud, del ser humano, del mundo, qué sé yo, qué me quiere decir aquí. Pero Jesús les dijo, bueno, le dicen, oye, tu madre y tus hermanos están afuera, pero te quieren ver. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Hijo de su fregada. Perdón. No puedo refrenar mi lengua, pero estoy trabajando en ello. Le estoy pidiendo a Dios que me ilumine con eso, porque en realidad yo soy ese Pablo que me conviene ser Pablo. No soy yo, sino el pecado que mora en mí. Qué fácil me la quiero sacar, ¿no? Pero en realidad esa batalla espiritual de la que habla Pablo en Efesios 6, pues la vivo día a día, ¿no? Si yo me descuido y no tengo mi escudo de la fe, mi armadura para que mi corazón esté protegido, mi yelmo para que mis pensamientos estén guardados, si no me amarro la verdad a la cintura, mi justicia de la y sobre todo si no camino con el apresto, con los zapatitos o guarachitos del evangelio, si no camino por donde caminó Jesús y no tengo a la mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice ahí, es un caminar con tropiezos, con tentaciones, con todo eso que me ofrece el mundo y toda aquella cosa del mundo, de la mundanalidad, como decía Cromwell, que la mundanalidad es aquello que me separa o me aleja del afecto que yo siento por Dios. Dios no va a dejar de quererme porque yo me equivoque. Dios no va a dejar de ser Dios porque yo peque.
Yo platicaba yo con mi esposa y le decía, imagínate Dios, ¿cómo está ahorita? Ah, Dios no está, Toño no está lavando, Toño no está haciendo lo que le digo. Ah, vámonos con todo, Toño, no ves. No, o sea, yo nada le hago a Dios en el sentido de que si yo no le obedezco, de que si yo no lo sigo, de que si yo no lo alabo, no sé qué tanto sufrimiento tenga yo el poder de causarle a Dios. Imagínate qué tan importante debería ser alguien como yo para lograr que Dios se tire de los pelos y diga, ah, ya no aguanto, Toño, estoy desesperado. Creo que Dios no es así, por lo que yo he estudiado. La razón por la cual yo trato de hablar de la palabra es porque en mí edificó muchas cosas. Me convirtió en un ser humano que no era yo y que ni sabía que yo quería ser. Yo, al igual que muchos ateos, agnósticos, herejes o resentidos porque habían creído y Dios no había hecho la voluntad justo como se la pidieron, como habla mi programa, el cuarto capítulo de nosotros los agnósticos, el segundo paso de dar ese salto de fe. Yo empecé a estudiar la Biblia o a leerla queriendo comprobar que lo que estaba ahí era falso, queriendo comprobar que lo que estaba ahí se contrapunteaba, se contradecía. Y esa palabra viva que yo escudriñé empezó a transformar mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar, mi manera de... Hoy, hoy está buscando, o estoy buscando obedecer esa parte donde me dice que, pues, mi lengua, ¿no? Mi lenguaje, mi manera de ser, de expresarme, de pararme delante de los demás y decirles, este, crean en Dios como yo creí. Decía Pablo en Corintios 11, decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ni imito a Pablo ni imito a Cristo. Y dice en Colosenses 3:8, en la mismo que hace rato hablamos de Colosenses 3:23, donde me invita a hacer las cosas de corazón para agradar a Dios. Pero poquito antes en Colosenses 3:8 dice, ahora dejen ustedes todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras o groserías, o palabras deshonestas, dice, o sea, todas aquellas víboras y sapos que yo estoy tan acostumbrado desde hace muchos años a proferir sin meditar en lo que estoy haciendo en mi corazón, en el de otros. Y aunque no insulto a las personas, aunque no ofendo a las personas, las palabras mal empleadas o los improperios que yo con mi boca pues no edifican mucho, que digamos. En ocasiones sí, dependiendo del... Pero pues hay otras maneras. Jesús no las utilizó. A pesar de que sintió miedo como ser humano, a pesar de que sintió enojo, como cuando con los mercaderes del templo, miedo como cuando oró allá y dice la palabra que hasta sudó sangre, o cuando lo torturaron, no, no blasfemó, igual Job, ¿no? Job se preguntó a sí mismo y una vez con Elifaz y los otros dos personas que se me olvidan los nombres, este, cuando estuvo en ese peloteo de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ya para un capítulo 18 veo a un Job que está ya no preguntándose a sí mismo, sino ya preguntándole directamente hacia el cielo. Y viene Dios y le contesta, ¿no? Y le dice ahora, dice, ¿quién es aquel que está, pues, perturbando mi consejo? Algo así dice, ¿no? Ya para el capítulo 30 y tantos, no recuerdo exactamente dónde. Dice, ¿quién es aquel que está, pues, poniendo desorden? A ver, ¿quién es? Ah, eres tú, Job. Dice, ahora, fíjate bien, ahora te vas a amarrar los pantalones y me vas a escuchar. Es más, tú me vas a contestar a mí. Y le empieza Dios a decir, ¿dónde estabas tú cuando creé esto y cuando puse las estrellas en el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando yo decidí que las cabras iban a tener tanto tiempo de gestación? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije, cuando medí la tierra con un cordel? Todas esas preguntas que le hace durante 2, 3 capítulos a Job. Y Job no tiene, se queda mudo, como cuando yo le pregunto a Dios. Ya casi no lo hago así. Me ha dado unos bibliazos que ya te platicaré o que ya te he platicado en otras ocasiones. Y le dice, ciñete los pantalones y me vas a contestar. Y Job le dice, no, ¿sabes qué? Mira, pongo mi mano sobre mi boca y ya no te voy a preguntar nada. No, espérate, le dije. Esas no son todas las preguntas. Y le suelta otra. Y a Job no le queda más que admitir que, pues, es un humano. Que, y al igual que yo, él se preguntó,
él habló. Dice, pues que yo no te conocía, yo no te había visto, yo no te había escuchado. Sabía que estabas ahí porque podía contemplar tu obra, la naturaleza, podría contemplar todo lo que sucedía a mi alrededor y sabía que solo podía ser por gracia de un poder superior. Sin embargo, en el caso de Job es muy especial porque pues Job no conocía las escrituras. Job no sabía de Moisés, Job no sabía de Jacob, Job no sabía de nada de eso. Sin embargo, a pesar de que no lo había visto, al igual que yo, lo había sentido. Y dice la palabra que no profirió blasfemia contra él, a pesar de que le reclamó fuertemente. Y que maldijo su día, dice, maldigo el día que yo nací. Y ahí fue donde él se empezó a contaminar. Y vienen Elifaz y ay, no me acuerdo de los nombres, Aladín, la verdad no recuerdo cómo, me cuesta mucho trabajo los nombres, a veces los nombres bíblicos como no son muy comunes, y como siempre me he centrado mucho en Job, pero todo esto de la tentación de Job, de la, digamos, de la apuesta que le hace Satanás a Dios, y que Dios toma como, órale pues, ¿no? Pero no toque primero le pide que no toque su persona y después le pide que no toque su vida. Pero en todo este caminar, pues Job no pecó contra Dios, dice, ¿no? Y yo trato de comparar mi vida con la de Job porque hay mucho de lo que vivió Job que yo experimenté en cabeza propia y quisiera ser ese Job, ¿no? Que no se aparta de él a pesar de todo. Sin embargo, a pesar de que Job no conocía los designios, los mandamientos, todo eso, los llevó a cabo. Y yo supuestamente conozco mandamientos como este que acabo de citar de Colosenses 3:8. O sea, deja todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia. Efesios 4:29 que me dice que pues ninguna palabra corrompida salga de mi boca, ¿no? Y viene, y viene ese evento del que platicaba en el post anterior donde puse un meme de cómo me siento yo cuando Dios me dice no puedes decir malas palabras. Y no me lo dice directamente él. Bueno, sí me lo dice directamente él en su palabra, pero me lo dicen mis hermanos, me lo dicen mis pastores, me lo dicen las personas que confían en mí, que me quieren bien, y hasta aquellos que no les caigo bien, a lo mejor, ¿no? Me dicen, o sea, ¿cómo puedes llamarte discípulo, representante de Dios, o cómo puedes venir a hablarme de la palabra si, si no la haces? Y ese peloteo mental terminó haciendo un mella en mi espíritu para bien, porque dice que Dios reprende, ¿no? Al que ama. Y viene a mi mente un versículo que un día que yo llevé a mi hijo a la iglesia, porque estábamos tratando de gozarnos en la tribulación, como dice Romanos, fuimos a alabar a Dios a una iglesia, mi hijo menor y yo. Y hablaba de Josué, y hablaba de Salomón, y el sermón del pastor giraba en torno a esfuérzate y sé hombre, y toda esa cosa que le dicen. Pero en una de esas cita Proverbios 22:6, y no pude más que arrancarme a llorar, ¿no? Porque estábamos mi hijo y yo por condiciones de mi persona, de cómo era, cómo caminaba. Y me dice, estábamos solos, mi hijo, mi esposa y mi otro hijo se habían apartado temporalmente de nosotros. Y me dice Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo lloré sin control, pasé a que oraran por mí al frente, y, y en ese momento una persona se acercó a mi hijo y le habló. Desde luego que era Dios, y él nunca había tenido un contacto de ese tipo donde Dios respondiera a sus súplicas mentales, porque ni siquiera las había externado, y me platicó, y muchas cosas se transformaron en nuestra vida ese día. Y hablando del post anterior donde puse el meme, pues hablaba de cómo mi padre, recuerdo que andábamos en un paseo, creo que en Los Azufres, Michoacán, y mis hermanas, un saludo a mis hermanas, que las quiero mucho. Mi hermana Claudia pues ha sido el maestro de, de vida y de tolerancia y de muchas cosas que yo admiro, de fortaleza en ella. Y mi hermana Heli pues es la responsable directa de que Dios me haya hablado y me haya traído al mundo de
el cristiano, a través de ella y de mi cuñado Rafa, que les mando un abrazo grandote con cubrebocas y con careta. Me ponen en una en un retiro donde yo conocí un Dios vivo, un Dios real. También mi hermana Nitzia, también la más pequeñita, supe que ayer vino a visitarme de lejos y yo no estaba. Y pues las tres han sido maestras de muchas cosas para mí. Al igual mi madre y mi padre, que es mi familia de origen, es mi núcleo familiar de origen, donde yo formé muchas ideas que tengo ahora. Y hoy me habló Dios a través de las enseñanzas de mi padre, de mi infancia, donde precisamente se lleva a cabo este Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y, y ahorita mi papá me está hablando desde allá, en mi recuerdo, cuando nos dijo que cada vez que él dijera una mala palabra, una grosería, nos iba a dar creo que 5 pesos de aquellos de Quetzalcóatl, de aquel entonces, estaba hablando de principios de los 80 quizás, quizá antes. Y conforme fueron pasando los días eran menos monedas las que recibíamos, hasta que llegó el día en que pues dejó de ser divertido, comentaba yo en mi post, porque pues ya no había monedas. Y predicó con el ejemplo, ¿no? Dejó de hacerlo. Igual yo dejé de beber porque mi papá murió abstemio. Mi papá también fue alcohólico en vida. Y los últimos 25 más o menos años de su vida pasó sin una gota de alcohol, ¿no? Metido en el servicio con los demás. Siempre mi papá estuvo sirviendo a los demás, incluso en su trabajo, siempre fue un servidor incansable. Él murió siendo servidor de los nuevos sin sueldo. Él murió así, en un cargo de, de ayuda al más necesitado y sin recibir remuneración económica, sino la que viene de Dios. Y esos ejemplos de mi padre terrenal me ponen a temblar en esta cita que recordé hoy. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo ya estoy viejo y sí me aparto. Pero la magnitud de aquel juego de infraccionar a mi papá cada que decía una mala palabra, hoy viene a mi presente de aquel pasado y me hace buscar ese Efesios 6:4, ese mandamiento con promesa, en donde me dice que, incluso pues aquí no, perdón, sí, en Lucas, no, perdón, en Mateo 15, ¿no? Estábamos hablando antes de que les dice, antes de que cita Isaías, Mateo 15:7, 3, 4 versículos arriba, habla de que aquel que no honra a su padre y a su madre, pues muere irreversiblemente. Y hoy me da la oportunidad, esta enseñanza de vida a través de mis hermanos que reprueban mi lenguaje, que Dios reprueba mi lenguaje, que mis hijos, mi esposa, mis compañeros de grupo reprueban ese lenguaje, me da la oportunidad de honrar a mi padre. Honrar a mi padre en esa enseñanza en el que él se hace presente hoy, porque no me había dado cuenta que él había edificado esa parte donde me invita a que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, como dice Efesios 4:29, ¿no? Y hoy, gracias a eso, estoy caminando en Lucas 2:19, donde dice, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Esto viene a reforzar mi fe, donde Dios me dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. En Lucas 8:19, Mateo 12:46, Marcos 3:30, por ahí viene ese versículo paralelo, por llamarle de alguna forma. Y entonces me doy cuenta que Dios trabaja cerca de mí. Entonces yo me veía a mí mismo en, en Romanos 10, donde dice que toda escritura, todo aquel que creyere no será avergonzado, dice, siendo específicos en el 10:14, que viene en una alabanza que me gusta mucho, que es la de Enciende una luz, Marcos Witt, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
aquel del que no han oído, y cómo oirán si nadie les predica. ¿Y cómo predicarán, dice la palabra, si no han sido enviados? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas de Jesús, y enciende una luz. Pero esto es un fragmento de Romanos 10:14 al 10:17, creo, 10:16, creo que sí. Y en el 10:17 me dice, hermanos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, yo quería ser ese que permita que otros invoquen a aquel del cual no han creído, del cual no han oído, y del cual no han sabido porque no hay quien les predique. Y no predicar desde decirle Dios es esto, Dios es aquello, sino con un testimonio personal de decirle, mira, yo estaba como tú estabas, o yo estaba más abajo donde tú estabas, o mi vida se compara con la tuya. Y lo he platicado con muchos compañeros de los que están internos en la clínica que estoy dando este servicio, pero parado en mi testimonio personal de decirles, mira, yo era así, y renegaba de Dios, y no creía en Dios, y era ateo, hereje, y lo que le sigue. Y empecé a buscar en la Biblia una respuesta a mi inquietud de decir que era una falacia, que era una bonita fábula, como dicen algunos ahí. Sin embargo, pues transformó mi vida. Y la sigue moldeando como el alfarero de Jeremías, ¿no? Como el alfarero de Proverbios. Eh, y les hablaba también, ¿no?, hace ratito de José, cuando aparece Herodes y manda la matanza de los niños. Y dice que se le pareció en sueños un ángel, algo así. A mí me pasó algo muy similar. Hasta me pareció en un sueño, digamos, un ángel del Señor y me habló. Y me invitó a una batalla que yo había abandonado. Y fue cuando mi hermana llegó y me invitó a ese retiro al día siguiente y caí de rodillas. Algunos conocen esa historia. Pero me comparo con Jesús, con José en ese momento en el que le dice el ángel, toma al niño, le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga. ¿Sí? Y José creyó, confió y obedeció. Y yo en ese momento pues creí, confié y obedecí y he permanecido ahí, en ese lugar, en esa congregación, en esa lectura de la Biblia, en ese grupo de doble A, en ese grupo de cuarto y quinto paso donde él me dijo, quédate ahí hasta que yo te diga. ¿Sí? Y dice que él despertó, tomó al niño, a su madre y se fue a Egipto. Creyó, confió y obedeció. Yo sé que en Egipto nadie conocía a José. Yo sé que en Egipto pues no tenía su serrucho, no sé con qué trabajara José, pero tengo entendido que era carpintero. No tenía trabajo, no tenía conocidos, no había caja popular para que pidiera prestado y pusiera un negocio. Se fue de noche, no había linterna, ni me imagino que todas esas cosas. Porque... Y se fue, así, agarró a su hijo, agarró a su esposa. Y María, no dijo, ay no, allá no tienes trabajo, allá no conoces a nadie. O sea, María dijo, arre. Todo por cuidar aquello que Dios les ordenaba, independientemente de si eran padres o no de Jesús, que todavía se ponía mucho en tela de juicio eso. Ellos creían ciegamente en que Él era el Hijo de Dios, como creo yo hoy. Y fue hasta la muerte de Herodes que se cumple la escritura donde dice profeta, ¿no? Y de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces todo fue Jeremías, no recuerdo. Pero ahí está lo que es un verdadero siervo, ¿no? Un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de, de Dios. ¿Y qué carga traían en sus hombros María y José de instruir a Jesús, al mismo Jesús? Dice Lucas que a los 12 años lo buscaban, ¿no? Porque no sabían dónde estaba. Y terminan encontrándolo en el templo, sentado, compartiendo la palabra. Y le dice, ¿por qué se asustaron? ¿Dónde más había de estar yo, sino obedeciendo lo que mi padre me indica? ¿Y dónde más debo de estar yo, no? Entonces, ser siervo de Dios
de ser siervo de Dios como fue María. Ser siervo de Dios es ser siervo de Dios como fue José. Ser siervo de Dios es ser siervo de Dios como fue Jesús mismo, al cual yo siempre he dicho que fue una dependencia absoluta, una obediencia absoluta, una creencia absoluta y una confianza absoluta en el Padre. Entonces, si yo soy servidor, si yo soy discípulo, si yo soy pastor, si yo soy un hombre de Dios, debo caminar donde caminó Jesús, debo caminar donde caminó María, debo caminar donde caminó José, donde caminó Moisés, donde caminó, etcétera, ¿no? Job, tantos ejemplos que hay, el mismo Pablo. Pablo me dice que pues la estoy regando, ¿no? Que tengo que ser imitador de él, como él fue imitador de Cristo. Y después, justo cuando dice en el Corintios 11, dice que ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, dice, yo los alabo, hermanos, en que todos se acuerdan de mí y retienen las instrucciones mías, de la manera que yo les enseñé, dice. Y todo varón que profetiza con la cabeza cubierta, o sea, yo sé que no se refería a cubrir la cabeza físicamente, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Pero volviendo al versículo inicial de Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Créeme que me taladró el corazón y la mente y me hizo sentir, o me hice sentir, no sé, ¿cómo se dice? No inadecuado, sino, no recuerdo cómo se dice esa palabra, o sea, estoy recordando mi reacción de ayer, mi reacción de hoy en la mañana, mi reacción de anoche, dándole vueltas y vueltas a lo que Dios me quería decir. Pero al final de estar viendo estos versículos y estudiando qué es lo que te quería compartir hoy, abrí la Biblia buscando otra cosa y dice, para cerrar ya este en vivo, este sí fue algo así como que la gotita que derramó el vaso, o sea, como que el cubetazo de agua fría, la cereza del pastel, porque la abrí para buscar algo, precisamente lo de Isaías que estaba hablando hace rato, de este pueblo de labios me honra, pero buscando en Isaías, la abrí en Isaías, pero no en donde les comento, que es Isaías 29, sino que la abrí un poquito adelante en Isaías, entre Isaías 41 y 43, y dice, fíjate, te voy a compartir para que yo siga meditando en esto. Y en Isaías 42, 18, que es lo que está hasta acá en la Biblia, dice, sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? O sea, yo. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? O sea, yo. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo es saqueado y pisoteado, todos ellos están atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de ustedes escuchará esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Y todo eso. Dice, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a los saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Y así fue como terminó mi estudiar hoy. O sea, yo hablaba de creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Y fueron palabras que me llegaron a mí queriendo hablar queriendo responder una duda en la que estaba yo trabajando. Estaba queriendo trabajar en responder una duda a uno de los internos que me preguntaba la misma pregunta que se hizo Pablo, que decía en el 9:14 de Romanos, que si será Dios injusto, ¿no? Porque este joven siempre me, hace preguntas muy profundas desde su necesidad de creer.
Y yo estaba preparando una buena respuesta a través de lo que la Biblia me ha ido dando. Empecé a acomodar versículos y llegué a esta reflexión para mí, no para decírsela a él, sino para decírmela a mí, que es: crees, confías y obedeces. Y es ahí donde terminé de preparar la respuesta para alguien más y empecé a trabajar en las respuestas para mí. Porque al darme esta reflexión de creer, confiar y obedecer, me llevó a estudiar otras cosas y me salí de esa. Ya no sé, ya no, o sea, dejé lo que estaba escribiendo, lo dejé ahí. Dice, crees, confías y obedeces, lo dejé ahí. Lo dejé ahí porque pues no era para él el estudio que estaba llevando y me cambié de tubo y me puse a reflexionar en todo esto que te comparto. No es ni una prédica ni es otra cosa más que mi reflexión en voz alta, mi meditación compartida, porque sé que a lo mejor vas a comentar algo, que a lo mejor vas a darme una sugerencia o una palabra que no pueda yo ver, porque dice, dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo, dice. Entonces le dice Jesús, también sigues sin entendimiento, dice, no entiendes que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esto es Mateo 7, seguimos en Mateo 7, ¿verdad? Mateo 7, ay Dios, sí, Mateo 7, 18, sí, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Yo no quiero estar contaminado. Quiero lavar mi taza para echarles agua viva y que no me sepa inmundicia, sino a gloria. Gracias por tenerme la tolerancia de escucharme. Yo me escucho mejor a mí mismo cuando hablo con alguien más y me funciona reflexionar así, me funciona este parloteo. Segurito que este video lo voy a subir a mi blog de Cantinfleando, no sé qué tanto cantinflé, para que lo busques luego ahí si se pierde aquí en el Face. Doy gracias a Dios porque hoy abre mi entendimiento, porque me habla de una manera clara, firme y porque sigue obstinado en que yo abra mi entendimiento y me deje moldear por esa palabra que me da hoy, ¿no? Te agradezco mucho que me escuches, que me mires. Yo más te agradeceré si me criticas objetiva o subjetiva o destructivamente, porque eso para mí es darme cuenta de mis errores, de mis transgresiones, de mis pecados, de mis dificultades, de mis defectos de carácter contra los que pues hoy quiero entrar a través de esa mansedumbre en caminar para adelante. Ya me voy porque tengo hambre. Gracias a Dios por darme este espacio en estas redes sociales y Dios te bendice hoy y siempre.